Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Y como no quiero arrancar como lo típico de bienvenidos, no. Es diferente con Estefano. Es diferente, es distinto. Arranquemos por el principio. Estefano, ya estamos grabando. Ya estamos en un episodio más. Estefano, contento de que estés acá. Pero primero yo quiero saber, pero es que es de lo micro, Estefano Di Gracia. ¿Cómo que Di Gracia? ¿De dónde viene este apellido? ¿De dónde surge? Empecemos por ahí, por el principio, y vayamos en creciendo. Estefano. Venga, mi Juan Carlos. Pues mira, el apellido tiene origen italiano. Voy a empezar primero por ahí. Yo soy más mexicano que el nopal y que la tortilla, pero mi nombre y mi apellido tienen origen italiano porque mi papá es argentino. Mi papá tiene cerca de 30 años aquí en México, un poco más. Y mis abuelos, la parte del abuelo paterno, eran de origen italiano. Ellos emigran a Argentina en la Segunda Guerra Mundial, mis bisabuelos, por así decirlo. Y nace mi abuelo. Se casa con mi abuela en Argentina, nace mi señor padre y, bueno, por cuestiones de nunca quedarse quieto, mejor dicho, termina en México, conoce a mi señora madre y aquí estoy. Entonces, mi segundo apellido, o sea, es Estefano Di Gracia y el segundo apellido es Hernández, que ese es totalmente muy mexicano. Entonces, sí, soy ahí como una mezcla rara de cosas, pero finalmente mi origen y con quien más me identifico es pues con México, ¿no? Y viva México, y en el fútbol recientemente han vencido a Costa Rica. Entonces, Estefano, me gusta cómo para seguir avanzando, cómo tu frase o eslogan en el Instagram: quiero ayudarte a que pongas cuidado y atención en lo que haces y decides en tu vida. Eso, dice algo más, pero me llamó poderosamente la atención esto. Estefano, ¿siempre has puesto atención a lo que haces y decides en tu vida, o producto de que quizá algunas veces ha faltado algún tacto, porque todos somos seres humanos, ¿verdad? Dices, no, me gustaría no solo comenzar a aplicarlo en mí, sino ayudar a los demás. ¿Cómo es que nace esa frase que te identifica en la vida? Me gustaría saberlo. Venga, qué buena pregunta. Textualmente nace de la definición que encuentras en el diccionario de la palabra responsable. Esa es la definición. ¿Por qué tu podcast? ¿Por qué tu podcast? ¿Verdad? Exacto, por favor. Exacto. Es que lleva ese nombre. Claro, todo nace precisamente por lo que decía recién. Creo que llegó un momento en mi vida en que me di cuenta que no estaba poniendo ni el más mínimo cuidado en lo que pensaba, en lo que hacía, en lo que decía y en lo que quería, ¿no? Entonces, digo, como la mayoría, no voy a englobar a todos los adolescentes o a todos los jóvenes en esta definición, pero la mayoría de ellos llega un momento en el cual nos encontramos perdidos, nos encontramos sin propósito, nos encontramos sin ganas y con un profundo vacío que intentamos llenar con cosas que realmente creemos que nos llenan, pero en realidad son muy efímeras, son muy instantáneas, ¿no? Entonces, ¿a qué cosas son estas? Bueno, pues las conductas machistas, el alcoholismo, en algún momento las drogas, en algún momento los excesos. Entonces, yo me di cuenta que muchos años de mi vida no los perdí. Antes decía que los perdía. Yo creo que los gasté y los decidí depositar en ese tipo de conductas y en ese tipo de sensaciones y de situaciones, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con la palabra responsable o responsables, me doy cuenta que tiene un significado especial en mí porque sentí esta necesidad de convertirme en ese tipo de persona, ¿no? Entonces, yo estudié psicología, entonces mucho de mi carrera inicial o al principio la hice dando atención clínica. Yo me dediqué a lo clínico por muchos años, casi 5 años, y entonces
me daba cuenta que la mayoría de mis pacientes tenían problemas por una falta de responsabilidad en sus actos. No todos, pero la mayoría de ellos, y los que más intriga y más emoción y más propósito de ayudar me daban, eran estos tipos de pacientes. Yo creo que porque en su momento me identificaba con ellos, ¿no? En su momento yo sentía esa profunda necesidad también de buscar esa responsabilidad en mí. Entonces, era un trabajo muy bonito y era una cuestión que me desafiaba. Entonces dije, bueno, primero tengo que empezar por mí y luego tengo que empezar por los demás. En este ejemplo que pone todo el mundo de la mascarilla del avión, ¿no? Si vas a salvar a alguien, primero hay que ponerse la mascarilla a uno mismo. Entonces, me di cuenta que tenía que trabajar mucho en mi responsabilidad y en el cuidado y en la atención y en la claridad de mi vida, de mi propósito, por así decirlo. Y Estefano, yo me pregunto, ¿podemos ser responsables? ¿Podemos ser empáticos con otros sin antes ser responsables con nosotros mismos? ¿Será posible eso? ¿Que podamos hacer una cosa dejando descubierta la otra? ¿Qué piensas? Yo creo que sí. Yo creo que fue lo que me pasó al principio y yo creo que es un momento muy importante para cualquier persona que esté sintiendo empatía con los otros sin ser responsable, porque es un síntoma y es un indicador de que necesitamos ser responsables. Uno de los psicólogos que a mí más me gusta y me ha apasionado leer e investigar, que se llama Carl Jung, él redefine un mecanismo de protección del inconsciente que se llama proyección. ¿Me repites el nombre? Sí, Carl Jung. Es bellísimo. Entonces, él redefine y explica de una manera tan sencilla y tan pragmática y a mi parecer, a mi percepción tan bella, el mecanismo de proyección, ¿no? Entonces, creo que este mecanismo de proyección que todos en su momento, o la mayoría de nosotros tenemos, y sentimos empatía por los otros sin darnos cuenta que simplemente lo que estamos observando, lo que nos está llevando a ser empáticos es la necesidad de hacernos cargo de nosotros, no de los demás, de nosotros, no de los demás, es bien bonito. Entonces, el problema es que mucha gente no lo identifica así, ¿sabes? El problema es que mucha gente cree que está sintiendo una profunda empatía o un profundo altruismo o una profunda necesidad de querer ayudar a los otros, y está bien, fundamentalmente está bien, pero antes de empezar a hacer eso, debes de preguntarte si primero necesitas hacer algo contigo mismo para que ahora sí puedas entregarte al servicio de los demás. Me llama poderosamente la atención esto, Estefan, porque creo que estamos atravesando un momento histórico en donde ahora la pandemia nos hizo ver que todos somos iguales, que sin importar dónde vives, sin importar qué grado académico tienes, sin importar cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria, te pueden afectar las mismas cosas, te puede pasar lo mismo. Sos igual de humano que el otro. Yo creo que esto no sé, espero que al final del camino de esta travesía, de este episodio, seamos un poquito más humanos. Y yo creo que parte de ser humano es realmente no sentirme diferente al otro. Entonces, sentirme uno más con el otro, que puedo sumarle. Por eso es que me gustaba mucho esa frase, ese eslogan que vos pones ahí, porque pareciera como lo que uno pondría después de que pasemos la pandemia. Ok, cuando uno dice, no, realmente yo me di cuenta que voy a poner más cuidado en lo que yo hago y lo que decido en mi vida. Es como eso como esa reflexión producto de. Entonces uno dice, ok, entonces ¿por cuántas pandemias ha pasado Estefano ahora? ¿Para qué? Pero pareciera que no, porque obviamente tenés esa aptitud ya que inmersa ya en vos de ayudar a otros, su profesión te volcó a eso, psicología. Yo confieso algo, y yo iba a estudiar psicología en la universidad y no lo descarto todavía, espero algún momento tenerlo como otra carrera, psicología. Y creo que ya es algo que uno trae, Estefano, para poder ayudar a otros. Ahora, quiero pasar a algo muy importante, y es que vos usas 3 palabras como tu eslogan, ¿okay? Como tu firma, como tu parte de vos, ahí mismo en tu Instagram de Estefano DGH, y hablas de claridad, valentía y disciplina.
¿Por qué eso tiene que ser tan importante en nuestras vidas? Porque hay muchas otras que hubiéramos podido poner y estoy seguro que vos podrías poner 10 ahí. Pero ¿por qué esas 3? ¿Por qué la claridad, la valentía y la disciplina merecen que estén ahí? Mira, así como te explicaba de Carl Jung y de la carrera que estudié, que la amo y la aprecio y la adoro, hay algo que, y espero que la estudies, para decirte, colega, después, porque es maravillosa la carrera. Sí. Hay algo que en todo este proceso de hacerme responsable y de hacerme la persona que soy hoy, me definió, y fue justo antes, un poquito antes de que empezara la pandemia, y fue encontrarme con la filosofía estoica. ¿Vale? Que has hecho episodios de esto también. Claro. ¿Verdad? Por favor, hay que ir a repasarlos también. Sí, son buenísimos. Muy buenos. ¿Y qué sucede con la filosofía estoica? Creo que a ver, voy a empezar desde qué me llevó a meterme en la filosofía aparte de la psicología. Yo siempre sentí que la psicología era una forma y una herramienta de poder acompañar a los otros en procesos de descubrirse a sí mismo. Pero yo me sentía vacío, yo sentía, bueno, ok, acompaño a los demás, lo que hablábamos recién, ¿no? Acompaño a los demás y todo esto, pero ¿dónde está mi proceso? ¿Cómo me descubro yo más allá de ir a terapia y más allá de hacer ciertas cosas de desarrollo personal? Entonces, resulta y resalta que empiezo a entrar en diferentes textos en el trabajo, en la escuela, sobre todo en el trabajo, porque en el trabajo que tenía en ese momento, tenía momentos a veces muy prolongados donde estaba tranquilo porque no tenía tantos pacientes, entonces me ponía a leer, ¿no? Y primero entré en temas de religión, me metí a entender un poco la religión que heredé, que fue la católica. No encontré muchas cosas interesantes o muchas cosas que hicieran como resonar mi alma y mi corazón, porque creo que cuando uno lee filosofía y cuando uno lee religión, tiene que sentirse como, tal vez suene como muy mágico, pero como iluminado, o tiene que sentir como estas ganas de meterse en ese abismo y no saber a dónde te lleven, ¿no? Entonces, no encontré nada en el catolicismo y luego a mí siempre me surgió la duda y me surgió la curiosidad que mi papá tenía como mucho apego a la religión, bueno, no religión, a la filosofía budista. Nunca le entendía por qué, supongo que, y nunca le he preguntado, probablemente después le preguntaré, pero no sé, sentía que desde hace muchos años él como que le gustaba toda esa parte. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Y entonces entro en entender el budismo. Primero me empiezo a especializar como en una mezcla entre psicología y budismo, y luego siento que necesitaba profundizar más y me meto a estudiar y a profesionalizarme en el budismo. Y me fascina, me gusta mucho. Sin embargo, otra vez como el catolicismo, no sentía esa chispa, esas ganas de seguir adelante, de querer saber más, ¿no? Sentía que el budismo era, fundamentalmente es muy bonito, es muy noble, es muy sincero, es muy... te define mucho, pero sentía que no estaba escrito como para gente como yo, ¿no? El budismo está escrito para gente del occidente, del oriente, y aquí en el occidente somos diferentes, ¿no? No tenemos el mismo estilo de vida ni las mismas creencias de nada, ¿no? Entonces lo dejo un rato, luego entro a la filosofía existencial, tampoco me genera mucho, y un día, por azares del destino, me topo con la filosofía estoica en algún post o no recuerdo, en algún video. Y digo, a ver, ¿qué es esto, no? Y empiezo a leer a Marco Aurelio, a Séneca, a Epicteto, a Musonio y Rufio, a todos los estoicos, y quedo sorprendido. De verdad, esa vez sí sentí esa iluminación, sí sentí esas ganas de estar leyendo horas y horas y horas, ¿no? Y digo, bueno, creo que esto es para mí, creo que este es mi lugar y este es el espacio donde necesitaba. ¿Qué buscaba en una filosofía? Buscaba un manual, o buscaba unos textos o unos párrafos que me educaran sobre la vida, y el estoicismo me empezó a educar y dije, bueno, aquí estoy. Y entonces, dentro de muchas cosas que hay en el estoicismo, ya para irme a lo que me habías preguntado, manejan mucho el tema de la claridad, la disciplina de la claridad,
o la disciplina de la percepción, como ellos lo llaman. Yo lo traduje un poquito a la claridad. Luego manejan la disciplina del deseo, y que yo lo veo como la disciplina de la acción. Y luego la disciplina de el asentamiento, que yo lo veo como disciplina. Lo intento traducir como disciplina. Entonces digo, bueno, creo que fundamentalmente todos los seres humanos tenemos que atravesar esos tres procesos o esas tres disciplinas para lograr lo que queremos o para ser mejores personas. Observar y ver con claridad, actuar con valentía y resistir con disciplina. Entonces, para mí esos tres valores o esas tres verdades, por así decírtelos, para mí son fundamentales en cualquier persona que quiera ser mejor y en cualquier persona que quiera descubrirse y que quiera ir a favor y en búsqueda de lo que realmente desea, ¿sabes? Estefano, ¿y cómo se logra vivir bajo esas tres premisas, pero no cuando todo va bien, sino cuando va mal? No cuando nos promueven en el trabajo, sino cuando no hay trabajo. No cuando nacen nuestros retoños, tal vez los que anhelan ser papá o mamá, que nos estén oyendo, sino cuando el médico tal vez trae un diagnóstico y dice, creo que no van a poder. ¿Cómo? ¿Cómo por dónde? Por favor. Claro, buenísima, buenísima, porque creo que esto suena bonito cuando precisamente hablas de eso, ¿no? Cuando hablas de logros y de cosas bellas en la vida. Pero cuando las cosas no van tan bien o no van bien ni siquiera, y entonces estamos rodeados de sufrimiento. Cuando no van. Creo que estas tres, exacto, creo que estas tres cosas fundamentalmente tienen que empezar con algo que los estoicos llaman con la dicotomía del control, de aprender a diferenciar en la vida qué controlas y qué no controlas. Creo que para mí esta es una de las cosas que la filosofía estoica me ha enseñado y que intento todos los días cuando me encuentro estresado, ansioso, triste, enojado, cualquiera de este tipo de emociones adversas que no estamos muy acostumbrados a darles la bienvenida. Me propongo esta esta dicotomía del control. Entonces, primero me pregunto a mí mismo, ¿qué de todo lo que está sucediendo controlo y qué no? Hago esta división estructural. Y entonces, en esta división estructural, ¿qué controlo? Mis pensamientos, mis acciones, listo. ¿Qué no controlo? Todo lo demás. Entonces, intento trabajar con claridad, con valentía y con disciplina, solamente con lo que controlo, que soy yo, son mis pensamientos, son mis acciones. Es más, ni siquiera el cuerpo, tú lo decías recién. Todos teníamos una idea en el 2019, hace 2 años, de que podíamos controlar nuestra salud o la mayoría de nuestra salud y nuestro cuerpo. Y viene la pandemia, viene el COVID y nos enseña que ni siquiera podemos controlar nuestro cuerpo. Podemos estar perfectamente sanos y nos puede pegar el bicho y podemos caer totalmente, ¿sí me entiendes? Entonces, el mundo de lo que realmente controlamos es muy poco, es mínimo. Y si tú le enfocas toda tu atención, toda tu energía y todas tus emociones a lo que controlas, la vida empieza a ir mucho mejor, muchísimo mejor. Qué importante esto. Me gusta esto de la dicotomía del control. Conversaba con alguien, Estefano, que me decía que justo con la pandemia tuvo un familiar muy delicado y me contaba, dice, yo no sé si yo estoy mal, algo aquí adentro, ¿verdad? En la mente, o estoy bien. Pero cuando mi familiar empeoró, yo no me desesperé porque yo sabía que yo no podía controlar eso y que mi desesperación no iba a hacer que las cosas mejoraran. Todo lo contrario, estaba tranquilo, sé que mi familiar estaba recibiendo tratamiento y que se estaba haciendo lo mejor, pero que si inclusive le tocaba partir al otro plano, ¿verdad? Irse, no podía hacer nada, ni llorando, ni gritando. Yo no sé qué será eso, pero siempre lo he tenido. Entonces, ahora que vos me dices y me hablas de esto, ¿será que hay personas que naturalmente viven ya están montados en ese avión de la dicotomía del control y no se han dado cuenta? Tal vez que se llama así, pero ya han establecido un estilo de vida bajo este sello
¿Qué piensas? ¿Es o no? Sí, totalmente. A ver, los estoicos y así como todos los filósofos de todas las filosofías, todos los religiosos de todas las religiones, no vinieron a crear algo nuevo, simplemente vinieron a parafrasear o vinieron a estructurar el sentido común desde ciertas perspectivas. Entonces, los estoicos no es que hayan descubierto la dicotomía del control ni hayan encontrado el hilo negro de la vida, simplemente se dieron cuenta hace miles de años, que sigue siendo vigente hoy, que una de las formas de vivir tranquilo y de vivir más feliz es enfocándote solamente a lo que controlas. Fue simplemente sentido común. O sea, esto existe desde la creación del ser humano. Ellos nada más lo pudieron poner con nombre y contexto y listo, ¿no? Pero estas personas que viven en una dicotomía del control sin darse cuenta que viven en la dicotomía del control, son personas con un gran sentido común, son personas que han vivido, son personas que han sufrido, son personas que se han encontrado con la pared y que finalmente de alguna u otra manera la propia vida les hizo actuar de esta manera. Entonces, ojalá este tipo de personas el día de mañana se encuentren con los textos estoicos para que se sientan iluminados, para que esto lo llevo practicando desde hace tiempo, pero simplemente son personas que sí, que usaron el sentido común de la mejor forma. Entonces sí, sí es posible. Habremos otros como tu servidor aquí, que no lo tenía tan claro y que su sentido común tenía otra perspectiva. Entonces necesitó leer ese tipo de cosas para entender y ponerlas en práctica. Pero no es que yo me haya adelantado o que yo sepa más. No, claro que no. Es más, yo me considero que sé menos que ese tipo de personas porque mi sentido común no estaba tan desarrollado o no estaba tan disciplinado o no está tan disciplinado, ¿no? Por eso cuando alguien llega a una edad adulta, a una edad mayor, es tan sabio, porque esta persona sufrió, vivió y usó el sentido común para elegir una forma de vida y una filosofía propia. Estefano, aprovechando, vos decías ahora algo y quiero rescatarlo, ¿verdad? Y como parte de nuestra charla el día de hoy, de nuestra consulta, no, nuestra charla, así como en terapia. Pero hay unos amigos que tienen un podcast aquí en Costa Rica que se llama Terapia para Tres. Y me sorprende porque usan su podcast como una especie ahí, ¿verdad? De elemento liberador de todas las cuestiones. Pero quiero preguntar algo. Vos decías algo y me llamó la atención cuando buscaste un poquito algo en la filosofía budista, pero dijiste, es que eso es como de Oriente, no de Occidente. Pero ahora quiero aprovechar eso para preguntarte de tu perspectiva, tu experiencia como profesional. Bueno, ¿qué es lo que más golpea, preocupa, pone ansioso a los de aquí, de Occidente? ¿Qué has visto? Por favor. Mira, yo creo que no te pregunto cuál es la filosofía mayor de Occidente, ¿no? Sino todo lo contrario. Sino cuáles son los problemas. Claro. Sí, por favor, por favor. Creo que el primero es el intentar cesar el sufrimiento, el querer dejar de sufrir. Creo que como cultura occidental estamos muy mal acostumbrados a intentar cesar y parar el sufrimiento. Eso es muy común. Estamos muy acostumbrados a la gratificación inmediata. Somos una cultura que afortunadamente y desafortunadamente avanzamos muchísimo y eso hizo que no aprendiéramos el valor de la paciencia, del coraje y de la disciplina, sino que nos acostumbramos a que lo que queríamos lo teníamos así de rápido. Y yo creo que esta situación del control, como cultura occidental, estamos muy mal acostumbrados a querer controlar lo que no podemos controlar o lo que no nos corresponde controlar. Y entonces ahí es donde realmente surgen los verdaderos problemas emocionales y el bajo control y la baja inteligencia emocional, ¿no? Entonces, yo lo referiría a esos 3 puntos, ¿no? Para resumirlo, sería primero la necesidad de no sufrir, la mala cultura de la gratificación inmediata y de la baja paciencia y disciplina, y por último, la necesidad de querer controlar e influir en cosas que no debemos controlar ni influir. Increíble. Yo estoy tomando nota porque estoy como si estuviera en la clase con Estefano.
justamente yo creo que los podcasts, todos los podcasts deberíamos no solo oírlos, sino aprovechar todo lo que nosotros los podcasters eh, ponemos ahí, ¿verdad? Alma, corazón, mente, para que la gente le sea útil. Entonces, siempre que escucho a colegas como podcaster, como ustedes, cada uno en su área, ¿verdad? Está el de educación, está el de psicología, sociología, cualquier área. Me encanta tomar nota y más cuando están aquí de invitados y aprender y bastante. Estefano, vamos redondeando porque se nos ha ido el tiempo. No sé en qué momento, ya llevamos 43 minutos de este episodio, es increíble. Pero para ir redondeando con nuestros amigos oyentes que están aquí escuchándonos, quiero un poquito conversar sobre el podcast, ¿ok? El podcast Responsables, podcast y sobre qué es lo que buscas ahora, qué es lo que quieres con este proyecto tuyo de Responsables Podcast. Yo sé que tenés tu eslogan que también define mucho el trabajo que haces desde todos los frentes, pero ¿qué quiere Responsable Podcast lograr continuar haciendo, por favor? Bien cierto lo que dijiste de los podcasters. Al menos yo hace 2 años entré al mundo del podcasting y no me he encontrado aún, yo personalmente sé que hay, pero no me he encontrado aún con un podcaster que haya empezado esto para hacerse millonario o para alguna de otras cosas. Son personas o somos personas, porque me incluyo, que estamos muy dispuestas a querer compartir lo que sabemos, lo que sentimos y lo que pensamos para poderle aportar a los demás en cualquiera de las áreas que tú dices, ¿no? Desde el desarrollo personal, desde la educación, desde la tecnología, desde el deporte, desde muchas cosas. Desafortunadamente, como se ha vuelto el podcast tan común o tan que es bueno, están entrando nuevos personajes que vienen de otros medios de comunicación, que ellos sí buscan capitalizar y democratizar el podcasting, ¿no? Pero los independientes, los que todavía somos independientes, sí buscamos conectar y compartir, ¿no? Entonces, creo que para tus oyentes, para la gente que te escucha, no olviden o no nos olviden a los podcasters independientes, ¿no? No te puedo decir si a lo mejor yo el día dejo de ser independiente, puede ser, ¿no? Pero hoy que soy independiente y que sigo siendo independiente, aprovéchenos. O sea, de verdad aprovéchenos y no es una cuestión como de ego, sino que de verdad aprovéchenos porque estamos muy enfocados en querer compartir. Y volviendo al tema de responsables, yo creo que quiero seguir conectando con gente. Para mí es maravilloso conectar con gente. Prueba está que estoy aquí contigo, Juan Carlos, de México hasta Costa Rica, y así me han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, agradecerte de nuevo. No, hombre, agradecerte a ti por la invitación, pero sí, seguir conectando con gente para mí es maravilloso. La conexión me trae mucha energía y mucho valor. Aportar, seguir aportando desde lo que aprendo y desde lo que sé y desde lo que siento, porque siempre lo he dicho y lo voy a sostener. Todo lo que comparto en Responsables lo he puesto a prueba, o al menos lo he sentido, lo he vivido, no pongo cosas que no siento. Y no sé, el día de mañana tal vez dejar que me siga llevando este proyecto a los lugares que me sigue llevando, ¿no? Creo que si bien yo hablo mucho de claridad y hablo mucho de metas y hablo mucho de objetivos, a mí una de las cosas que más me costó estos 2 años que hice el podcast fue definir mi propósito, y lo definí y ahora dejo que actúe, ¿no? Y dejo que tome forma. Entonces sí, tal vez el día de mañana convertirme en uno de los podcasts de desarrollo personal más grandes, probablemente sí, pero por lo mientras seguir disfrutando el proceso. Quiero preguntar algo también. Creo que es importante compartirlo también, no solo para los que nos escuchan y son consumidores de podcast, sino que también quieren hacer un podcast. Es para que se van a integrar a la comunidad de podcaster. Aprende a tener mejores expectativas. Fue el episodio 1 de Estefano. Estefano, ¿cómo podemos, los que queremos empezar un proyecto,
los que tenemos un proyecto, ¿verdad? Desde tu perspectiva de especialista que estudia el comportamiento humano, ¿cómo podemos no perder ese brillo de saber que no tenemos que olvidar y tener claro que las expectativas altas no está mal tenerlas, ¿verdad? En nuestros proyectos. Vos arrancaste justamente con eso, no sé si caprichosamente, si antojadizamente, como parte de, ¿verdad? De esa estrategia, de ese frente de acción desde la trinchera del podcast. Pero la gente quiere emprender, Estefano. La gente se inspira con lo que le podemos brindar desde un podcast también, desde un episodio. Bueno, ¿cómo hacemos para que las personas, qué le podemos compartir, qué le compartes para que no pierda esas expectativas altas en que puede emprender, en que puede hacer, en que puede mejorar? ¿Qué le dices como parte de ese mensaje de cierre final el día de hoy, Estefano, que el tiempo es el peor enemigo? Pero bueno, por favor. Hábitos. Yo creo que la mejor forma de construir y de desarrollar un proyecto y un emprendimiento, sin importar el giro y el propósito que tenga, es desarrollar y crear hábitos claros, buenos, eficaces, y también tener bien claro el mapa grande, así como hablábamos de las grandes expectativas, pero luego bajar la cabeza y ver el suelo en donde estás parado y qué camino y qué primer paso tienes que tomar para alcanzar esas expectativas, ¿no? Entonces, creo que a muchos, a la hora de empezar un proyecto, de empezar un podcast, de empezar un emprendimiento, como el canto de las sirenas, las expectativas altas nos atraen, ¿no? Y nos hacen levantar la cabeza y qué bueno que queramos alcanzar algo tan grande y tan lejano. Pero una vez que lo vimos tan bien y lo sentimos y lo visualizamos, regresar al suelo y observar cuál es el siguiente paso que tenemos que dar con humildad y con limitaciones, no estar siempre volteando hacia arriba, ¿no? Porque yo te puedo decir que ese primer episodio tenía otra expectativa. O sea, yo si me hubieses dicho en ese episodio dónde te ves en 2 años, te hubiese contado otra cosa. Entonces, también es lo bonito de empezar un proyecto que se va transformando, que va evolucionando, que van surgiendo necesidades diferentes, pero que ahí te mantienes, que en ese proceso y que no dejas que ese hábito desaparezca. Yo subo episodios todos los lunes y hoy no subí y en 2 años es el 4º lunes que no subo episodio. O sea, para mí es muy importante. Así lo escuchen 10 personas, así lo escuchen 30, así lo escuchen 100, así lo escuchen 500. Para mí todos los lunes, porque es la forma de mantener el flow y el hábito con lo que hago. Y así como los estoicos escribían en sus diarios frases para recordarse cambios personales, para mí eso es el podcast. El podcast es ese recordatorio a mí de los cambios que tengo que hacer, ¿no? Entonces yo abro el Spotify y me voy al episodio 50 y veo cuál fue y digo, ok, eso me lo tengo que recordar. Eso es algo que tú te propusiste, eso es algo que tú dijiste. Entonces, eso, definan su propósito, apéguense a él, apunten lejos, pero no se olviden de ver el suelo que están en este momento, ¿no? Eso es súper importante. Bueno, estimado oyente, ese que usted escuchó ahí es Estefano Di Gracia. Hoy estuvo con nosotros. Es psicólogo, es podcaster y estuvo conversando con nosotros de su proyecto Responsable Podcast, de su profesión y de cómo ayuda a las personas a que decidan mejor en su vida. Estefano, agradecerte profundamente esta casi hora de programa, de episodio, que se me pasó increíblemente rápido. Y sé que siempre estás con tus cosas, tus obligaciones, y que saques el tiempito realmente nos honra. Muchísimas gracias, Estefano. No, al contrario, Juan Carlos, de verdad que así como te decía al principio, ahorita estamos entregando unos proyectos que tenemos ahí pautados, que han salido también de lo que he aprendido el podcast y todo, pero creo que es al revés. Creo que cuando a mí alguien me honra y alguien me permite entrar a su espacio, a su audiencia, a su mundo, debes de ser lo más respetuoso y lo más contundente posible, porque de verdad te están abriendo las puertas de tu casa. Hay un libro muy bonito que se llama Cómo Amar, es de un monje budista que se llama Thich Nhat, no me acuerdo la otra parte del apellido, pero
en ese libro hay una parte que dice que una de las tradiciones o una de las creencias en la India es que a tu pareja la debes de tratar como un invitado en tu casa. Y yo voy más allá. Yo creo que cualquier persona que entra en tu vida y cualquier persona con la que conectas debes de tratarlo como un invitado. Y entonces si a mí me están invitando a su espacio, si a mí me están invitando a su mundo, pues voy a intentar ser lo más respetuoso y lo más puntual y lo más claro y todo lo que conlleva ser una persona que está agradecida y honrada de que le presten su espacio. Bueno, vuelve pronto, Stefano, por favor. No, vuelve pronto. Claro que sí, hermano. A cada oyente recuerde que puede seguir a Stefano en sus redes. Stefano, ¿cómo te encontramos en las plataformas? Porque no solamente estás en plataformas de podcast, también estás hasta en YouTube, ¿verdad? Este mercado, esta vorágine, yo no sé cómo llamarle YouTube, que es algo terrible, pero que también ayuda tanto, porque hay gente que es muy visual, Stefano. Entonces vos creas tu contenido y también tenés esa parte visual, pero contale cómo podemos a nuestros amigos y amigas y cómo pueden encontrarte y nunca perderse un nuevo episodio tuyo. Y material que compartís, porque Exacto. También compartís cosas, no solo los episodios. También estás compartiendo frases, estás compartiendo cosas. Por favor. Me pueden encontrar en YouTube como Responsables con Stefano. Cualquiera de las plataformas también de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast como Responsables. Mi Instagram personal es Stefano DGH, STEFANO de dedo G de gato H de hola. También estoy así en TikTok, que ahora también me metí a jugar con el TikTok. Y estuvo bueno, está padre, está divertido. ¿Sabes qué? Creo que todo este tipo de plataformas como YouTube o como TikTok, como creador de contenido, no debes de tenerle miedo, no debes de tenerle pena, porque es la mejor forma en la que te descubran. Entonces, a mí me ha servido mucho y se los comparto a todos. No hay nada de pena. Pena es, diría mi abuelo, es robar, es hacer algo indebido. Subir un video hablando, bailando, enseñando algo, no es pena, no es crimen. Y pueden encontrar el Instagram de Responsables como Responsables Podcast en Instagram. Wow, estás por todo lado. Stefano, de verdad que agradecerte, que estés bien, mucho éxito en todos tus proyectos, que sigas cosechando éxitos. Sabemos que la próxima vez que regreses, eso va a ser cierto, que el éxito seguirá en todo lo que haces. Así que nada más decirte muchas gracias y que la gente que escuchó este episodio no solamente se lo deje, que lo comparta también. Por favor, que lo compártanos mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. No, a vos. Una creación más de Solano Producciones.